7:18. Continuamos en Entre Noticias a través de Globovisión, totalmente en vivo. Recordándoles nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGVpequeña. Nosotros vamos a hablar en este segmento sobre un problema de salud que es más común de lo que ustedes imaginan: la deglución o disfagia, que son los problemas para realizar lo que es la deglución. Para ello tenemos con nosotros a una otorrinolaringólogo, Adriana Pérez García, la doctora Adriana, que nos viene a acompañar para hablar sobre la disfagia. Cuéntanos, bueno, bienvenida primero que nada. Adriana, gracias, quisiera saber que nos cuentes a la audiencia exactamente qué es la disfagia. La disfagia es la dificultad para deglutir, ese es el término como tal, pero el deglutir involucra llevar los alimentos a la boca y que lleguen al estómago, o sea que hay diferentes procesos. La alteración que haya en la ingestión, en la preparación del alimento, en el momento de transferir el alimento hacia lo que sería ya el esófago, cualquier alteración en esa fase es una disfagia. ¿Cuál sería ese proceso en el que, o los órganos que se involucran en ese proceso de deglución que se pueden ver afectados en caso de una disfagia? Sí, en primer lugar lo que sería cavidad oral, la faringe, que son el proceso que tienes de establecer el bolo alimenticio luego de que se divida y vaya la comida hacia el esófago y no entre en lo que sería la parte respiratoria pulmonar, y después del esófago se dirige al estómago. Esos son, vamos a decir, el canal, y cualquier alteración que se vaya hacia la nariz, que se vaya hacia los pulmones, que no termine de llegar al estómago, ahí son las alteraciones que son los diferentes tipos de disfagia. ¿Cuáles son esos tipos de disfagia? ¿Tienen algún nombre específico que nos pueda comentar o cómo se viene comprometiendo ese sistema? Sí, está la disfagia dependiendo del lugar donde se ubique la alteración. Está la disfagia oral, cuando la persona no tiene la capacidad de armar ese bolo alimenticio, se le sale la comida, se babea, o inclusive está armando el bolo y se atora porque se va, vamos a decir, el alimento se va mucho antes de ser deglutido. Luego está la disfagia faríngea, que puede ser entonces que se vaya el alimento por la nariz, que dicen, oye, se me fue el agua, se me fue el arroz por la nariz. Eso también es una disfagia faríngea. Y luego la disfagia esofágica, que es cuando ya el alimento muchas veces, oye, se me queda algo aquí, me quedo atorada acá. Definitivamente entonces no hay un buen paso del esófago al estómago, y esa es la disfagia esofágica. ¿Y cuáles serían las causas por las cuales se produce la disfagia? Lo más frecuente es el reflujo, porque el reflujo produce una alteración a nivel de la mucosa, de la sensibilidad, que tiene, vamos a decir, toda esa área que tiene una encrucijada de la vía aerodigestiva. Eso produce muchas alteraciones como la disfagia, pero luego viene una gama de patologías, el mismo Parkinson, la artritis reumatoidea, los pacientes ya adultos mayores que pierden sensibilidad. Son definitivamente causas que van haciendo que entre la sensibilidad, los trastornos musculares, vaya alterándose el proceso de la deglución normal. ¿Cuáles son las personas, me hablas de los adultos mayores, que tienden a padecer con más frecuencia lo que es la disfagia? Sí, definitivamente el hecho de que vaya transcurriendo la edad, así como sucede que disminuye la audición, disminuye probablemente la visión, por muchas veces el músculo se pone un poquito más flojo, todo esto, pueden suceder ese tipo de cosas en los adultos mayores, que se atoren con arroz, se atoren con agua, con el pan, con las burucitas de pan. Pero lo que no deberíamos llegar es al punto que el paciente deje de comer eso, deje de alimentarse, tenga infecciones pulmonares. Esos son signos de alarma. El paciente que deja ya de comer un alimento porque se atora, o que definitivamente está disminuyendo de peso en los adultos, o que está teniendo tos frecuente, infecciones pulmonares, eso quiere decir que hay que ver ese paciente. No es ya normal que ese paciente, pues por la edad, se atore, ¿no? Ya esos son signos de alarma y necesita ser evaluado. Y en el caso de los niños, ¿también sufren de este trastorno, de la disfagia? Sí, lamentándolo mucho, eso está subdiagnosticado. Hay muchos pacientes que dejan inclusive pasar, pacientes sobre todo que tienen asmas severas, que el neumonólogo le indica tratamiento, de un paciente que no termina de mejorar. En ese paciente hay que hacerle un estudio de deglución, porque puede ser o durante la misma lactancia materna, o usando el tetero, o en pacientes ya un poquito ya, vamos a decir, ya mayores, que ya están comiendo otro tipo de alimentos, que definitivamente ese paciente buchee,
vomite, tenga episodios también inclusive de atoro, que tenemos que sentar al pacientico y ese tipo de cosas que produzcan también infecciones pulmonares o sobre todo asmas crónicas severas, es un paciente que hay que evaluar. Si el paciente tiene vamos a decir, una patología de base como la parálisis cerebral infantil, esos son pacientes que seguro van a tener disfagia en diferentes grados. No siempre se le garantiza que retome la vía oral para comer, hay vías alternativas, pero sí hay que evaluar porque muchos pacientes no tienen el reflejo de la tos. Mamá piensa que está alimentando al bebé porque se lo está comiendo y resulta que todo ese alimento está yendo para la vía respiratoria. Y nosotros tenemos posibilidades de hacer una evaluación con un aparato que se llama nasofibrolaringoscopio y nosotros vemos dónde está pasando la comida. Grave esta situación, quisiera saber las consecuencias, además de esto de que los alimentos se vayan por las vías respiratorias, ¿cuáles son las mayores consecuencias de la disfagia? Sí, son las neumonías, definitivamente infecciones respiratorias a repetición, la desnutrición, la deshidratación y bueno, y en casos pues severos hasta el paciente fallece. ¿Hay índices de morbilidad de acuerdo o debido a la disfagia? En general no hay índice, eso no está registrado, o sea, yo te puedo decir un 5% de la... No, hay más bien registro de que el paciente con parálisis cerebral infantil, el 70% de estos pacientes sufre de disfagia. A partir de ahí hay leves, moderadas, severas y bueno, ya precisamente hay que evitar pues. Nosotros en nuestro hogar, como madres, en el caso de los niños, también como familiares de una persona mayor, ¿cuáles son los síntomas de alerta que debemos detectar para llevar a hacer este diagnóstico de la disfagia? Sí, si tenemos un paciente pediátrico, un paciente lactante, que no está ganando peso, ahí no es que pierda peso, sino que no ha ganado peso en un mes, 2 meses, y es un paciente que tiene una tos húmeda frecuente, que está y se le manda medicamentos, que es la nariz, que es el moquito, que todo eso, y no mejora, esos son 2 signos muy prematuros de que algo puede estar sucediendo. Ya más severo es cuando el paciente nos llega que ha tenido por lo menos 3 o 4 hospitalizaciones por infecciones respiratorias. Eso es bien importante. Y evidentemente esa pérdida de peso, o sea que ya llega un punto donde ya ni siquiera no es que no ha ganado, sino que pierde peso. Eso es muy, muy importante en el paciente pediátrico. Y ya en el paciente adulto es el paciente que dejó de comer ciertos alimentos porque ya le da miedo, un paciente que inclusive se retrae y no le gusta compartir eso en familia, por decirlo de alguna forma, porque entonces tiene muchos episodios de atoro, porque no puede hablar. Esos son signos que deben llevar al paciente a consultar. ¿Es posible detectarla a tiempo para tratarla y curarla, que no padezca el paciente nuevamente disfagia? Sí, definitivamente es realmente no es una enfermedad como tal, sino es un signo dentro de un contexto mucho más amplio. Si el paciente tiene esa disfagia, definitivamente hacer la evaluación temprana va a evitar que tengan las consecuencias y que sea mucho más severo. ¿Qué enfermedades se pueden producir a partir de la disfagia? Las neumonías, las deshidrataciones, la desnutrición, eso es básicamente lo que se produce. Ok. ¿Qué tratamientos hay disponibles? Tenemos una gama de tratamientos, desde el punto de vista médico de mandar tratamiento de medicina, porque por ejemplo el paciente tiene un reflujo faringolaringeo, el paciente tiene una enfermedad de base, tiene un Parkinson, tiene una diabetes y eso se trata para precisamente no se produzca la disfagia. Pero por el otro lado tenemos entonces tratamientos rehabilitatorios. El paciente cuando está masticando tiene dificultad en mantener la comida en la boca y por eso es que se le va y se comienzan los atoros, entonces se establecen unos tratamientos de rehabilitación, se madura y se fortalece los músculos para que contenga el alimento. Y así en diferentes fases. La terapia es sumamente efectiva. Y luego vienen otros procedimientos que serían ya invasivos, donde por ejemplo nosotros hemos colocado toxina botulínica a nivel del esófago, en la entradita del esófago, porque hay alteraciones donde esa entrada está muy ajustadita y queda el alimento y el paciente siente que queda ahí. Entonces tenemos la posibilidad de hacer inyecciones con toxina botulínica. ¿Cómo hace el efecto la toxina botulínica en lo que es la faringe? Relaja ese músculo que está produciendo mayor presión, es un esfínter, se relaja y pasa el alimento. Sí, hay cualquier cantidad, hasta lo más severo que el paciente no pueda alimentarse por vía oral, pues entonces nosotros sí le indicamos, sobre todo al cirujano, que haga la gastrostomía y establecemos una terapia ya
es para complementar. El paciente no se va a alimentar totalmente por vía oral, sino por el vía del gastrostomo, pero el placer de tener el alimento, porque eso es bien importante que lo dejamos a un lado, pues entonces va a tener la posibilidad de ciertos alimentos mantenerlo, pero sin que tengan el fin nutricional. Además que, por supuesto, todo lo que es el sistema digestivo, la salivación, todo esto se produce desde el inicio de la alimentación. Sí, es bien importante porque los pacientes dejan de salivar y los pacientes además dejan de disfrutar ese momento. Los pacientes se les quita el hambre. Y eso es bien importante. Entonces se toma muchas veces al paciente, se lo deja aislado, se está pendiente de una enfermedad muy grande, un cáncer, esto, y se olvida que el paciente come y que el comer es un placer. Y si no se trata de esto, pues entonces vamos a eliminar eso que es tan importante. Por supuesto. Y en el caso de la familia, ¿qué papel debe jugar los familiares del paciente que tenga este trastorno, esta disfagia? Oye, eso es bien importante, porque la familia es la primera que se da cuenta. Se da cuenta de, oye, pero cada vez que estás comiendo te ríes, te atoras. Entonces, el proceso de llevar al paciente al médico, los familiares es importante. Cuando ya se ha hecho el diagnóstico, el hecho de llevar una alimentación, porque se establece una dieta adecuada a lo que el paciente puede alimentarse, tal vez en ese momento no va a poder comer pan, pero sí va a poder comer consistencias como por ejemplo la compota. Esa consistencia de verdad que es muy efectiva. Entonces se establece que la persona, el cuidador, debe darle ciertos alimentos de acuerdo a lo que se le ha indicado y posteriormente no establecer esa presión, no vamos a comer lentamente, si el paciente debe comer tranquilo, no estar conversando. Entonces también el apoyo familiar es importante. Definitivamente en toda esta patología que muchas veces se alargan un poco, esa paciencia y ese apoyo familiar es vital. ¿Cualquier persona puede sufrir disfagia o es condiciones específicas de acuerdo a la genética, de acuerdo a algún aspecto o rasgo específico? Sí, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede presentar en algún momento una disfagia, sobre todo si es un paciente de pronto estresado, la gastritis, el reflujo, todo esto se puede producir. Pero sí hay condiciones de base, por ejemplo, que sea el Parkinson, la artritis reumatoidea, en algún momento del desarrollo de la enfermedad van a presentar episodios de disfagia. O sea que sí hay esa posibilidad, claro. Doctora, ¿recomendaciones finales? Sí, bueno, definitivamente los puntos de alerta, pienso que la prevención es lo más importante y el diagnóstico precoz. La idea es que si un paciente pediátrico se presenta con buches frecuentes, vómitos frecuentes, no está aumentando de peso y se atora frecuentemente, signos de alarma. Pacientes adultos que han dejado de alimentarse con ciertos productos y además de eso han perdido peso o tienen tos frecuentes, húmedas, que no se soluciona con ningún tipo de tratamiento, signos de alarma. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Pérez García, otorrinolaringólogo, que nos acompaña para hablar sobre la disfagia, conocer un poco sobre esto, prevenirlo, muy importante, y además tratarlo a tiempo. Con esto nosotros hacemos una nueva pausa en Entre Noticias, son las 7:31. En la próxima parte vamos a hablar con